con nuestras reglas biológicas, con nuestros instintos y un manual de instrucciones que nos servía para una sociedad cazadora-recolectora de 30 a 150 individuos. No sabemos si estamos en el inicio de una nueva adaptación o realmente estamos en el inicio de nuestra extinción. Quizá esta óptica, ¿no?, de poner al ser humano en la cúspide, de extirparlo totalmente del reino animal, tiene mucho que ver con la religión. El ser humano es como la creación por antonomasia de Dios. Hay muchos anarcocapitalistas que imaginan un mundo que podría funcionar siempre y cuando fuéramos 30 individuos. Se ha confundido, ha habido al menos dos generaciones, si no tres, que han confundido la libertad con la comodidad. Y precisamente la comodidad lo que hace es construir un mundo en el cual no se lucha por la libertad. Esa tecnología que te permitía llegar a más información o te permitía tener más posibilidades de vivir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soma. Yo soy Carlos Argaver y en esta ocasión tenemos el placer de contar con nuestro antropólogo, biólogo de cabecera, Aleix Canamasas, con un bigote decimonónico que lo caracteriza. Bueno, en esta ocasión tendremos una conversación con Aleix, realizaremos una entrevista donde podremos desentrañar cuáles son algunas de las características del animal humano, ¿no? De cuáles son quizás los nexos que tenemos con los primates, cómo nuestro pasado evolutivo pues, puede condicionarnos en la actualidad, ¿no? Y cómo pues, estas diferentes piezas encajan. ¿Qué tal, Aleix? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por preguntar. Y pues bienvenido a nuestro propio programa, ¿no? Total. Porque al final pues construimos esto juntos, así que aquí estamos. Muy bien, pues si te parece empezamos ya con las preguntas y ya veremos hasta dónde llegamos. La primera cuestión que me gustaría tratar contigo, Aleix, sería, ¿cuáles crees, ¿no?, teniendo en cuenta tu formación como antropólogo biólogo o como biólogo antropólogo, cuáles crees que son estas características, esas semejanzas, ¿no?, esos elementos que nos siguen hermanando con los animales y concretamente con el resto de simios, ¿no? No sé si quieres como concretar qué diferencia hay entre simio y primate, si crees que eso tiene algún interés y bueno, pues cuáles serían esa relación que muchas veces yo creo que las personas desestimamos o ignoramos y que en ocasiones nos hacen olvidar nuestra animalidad, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues fíjate que normalmente la humanidad se ha centrado en buscar todo lo que nos diferencia del resto de primates, el resto de seres, incluso llamándoles seres inferiores y los otros seres superiores, ¿no? Como si fuéramos en la cúspide del desarrollo y otras especies fuesen algo menos que cualquier humano, ¿no?, en el mundo. Y desde un punto de vista moral, pues puede haber esa implicación de que nosotros demos más importancia al ser humano, pero desde un punto de vista científico no podemos considerar en ningún caso que el hombre, el humano, es superior al resto de especies. Y aunque parece absurdo decirlo, es más una cuestión cuantitativa que cualitativa. Es decir, es más una cuestión de cuánto tenemos de algo que lo que realmente nos diferencia en términos de característica. O sea, cómo de animales somos, ¿no? Exacto. De hecho, si me permites el comentario, quizá esta óptica, ¿no?, de poner al ser humano en la cúspide, de extirparlo totalmente del reino animal, tiene mucho que ver con la religión, ¿no? La propuesta del cristianismo viene a ser eso, ¿no? Al final el ser humano es como la creación por antonomasia de Dios y el resto de animales pues están creados para proveerlos de recursos, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho parecería absurdo pues que el Dios, la personificación o la imagen que tenemos de Dios no fuera un humano, ¿no? Imagínate que fuera un chimpancé o una rata o un lagarto. Sería motivo de mofa, ¿no? Eso es también porque tenemos un sesgo antropomórfico. Me salía antropomórfico, antropofóbico, pero antropomórfico. Y eso hace que lo veamos todos desde nuestro punto de vista. Igual siempre ha habido esta cuestión en antropología, tú mismo lo sabrás, que es cómo el propio sujeto se puede estudiar a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, lo que decíamos, las similitudes con el resto de especies son muchas. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de... Vamos a empezar directo al grano. Por ejemplo, el caso de la moral, que
ya que lo hemos mencionado antes. Hay Frans de Waal, no sé si lo pronunciaré bien, pero Frans de Waal lo que ha postulado en varias de sus investigaciones, lo que ha dicho es que ha intentado demostrar o ha intentado corroborar si realmente otros animales tienen principios morales. Porque siempre es algo que se ha planteado como que es únicamente... Es una construcción social. Exclusivamente humana. Es una cuestión social y, por lo tanto, no podría ser de estudio para un biólogo. Sin embargo, en esas investigaciones, con esos experimentos, usando macacos, usando chimpancés, usando incluso otros animales que no son primates, por ejemplo, elefantes, ha podido comprobar que hay ciertos principios que no solo se encuentran en humanos. Por ejemplo, el sentimiento de igualdad o de justicia, de que yo no puedo tener menos que el de al lado, o yo me merezco lo mismo que al de al lado. Se ha podido comprobar en un experimento, por ejemplo, hecho con macacos, chimpancés también se replicó, en el que ponen en 2 jaulas separadas a distintos sujetos. Y empiezan a dar 2 tipos de recompensas. Una que es uvas y una que es pepino. En el caso de los macacos, pues el pepino es como un manjar, es lo mejor que pueden obtener como recompensa. Sin embargo, el tema de las uvas son su plato favorito y el pepino es algo que no quieren, ¿no? Entonces, bueno, que quieren, pero si no desean tanto, les gustan más las uvas. Exacto. Entonces tenemos las uvas como recompensa favorita y el pepino como recompensa normal. ¿Qué pasa? Que al principio se da la recompensa a ambos por igual, pero en el momento en el que uno empieza a recibir la recompensa de uvas, la recompensa favorita, en lugar de la del el pepino, que es la básica, el que recibe el pepino empieza a reivindicarse, empieza a remover la jaula, a gritar, a intentar como a molestar al de al lado. Esa es muchos dirían que es algo instintivo y que simplemente es una especie de demostración de que simplemente quiere algo más porque ha visto que prueba y error le funciona obtener eso. Sin embargo, lo que te das cuenta es que no solo cuando no le das las uvas, sino que después cuando se aplican también castigos, también funcionan con ese instinto o esa justicia, ese sentimiento de justicia, en el cual si no se equiparan en igualdad con el de al lado, comprueban que esa emoción que nosotros los humanos sentimos también cuando hay una injusticia, también la experimentan. Y puede que animen incluso al resto a rebelarse, ¿no? A reivindicar juntos esa injusticia. Eso también pasa con los castigos. Si, por ejemplo, incluso con ratones, si castigamos al de al lado, si, por ejemplo, tienen que pulsar un botón para recibir comida, pero ese mismo botón activa un castigo con electrodos al compañero, incluso tienden a pasar huelgas de hambre para intentar evitar pulsar ese botón. O sea, fíjate que va incluso en contra del instinto de supervivencia del propio individuo, porque llega a estar varias horas o varios días sin comer para no hacer daño al compañero. Con lo cual, ahí también hay otro principio que es el de la empatía. No solo el de justicia ante mí, que no se me está tratando como igual, sino que al de al lado tampoco se le está tratando como igual. O hay esa cierta empatía de decir, ¿cómo puedo actuar para evitar que eso pase, ¿no? Por lo tanto, está muy vinculado con muchos principios que nosotros hemos desarrollado, hemos puesto categorías, etc. Claro, entonces, llegados a este punto, podríamos afirmar que tanto la empatía como el sentimiento, la sensación de injusticia serían elementos biológicos en la medida en la que, pues, en este caso, otros primates también experimentan como nosotros, ¿no? O de una manera equivalente, podríamos decir. ¿Crees que hay algún elemento moral más a destacar que se replique en este caso entre los simios y entre los humanos también? Podríamos decir que como por ejemplo, el favorecer a los de tu propio grupo y castigar a los del otro grupo. Eso se da en primates también y en otras especies, incluso te diría que
En los elefantes, por ejemplo, hay incluso el respeto al duelo. O sea que también hay la otra característica, es ese proceso después de la muerte de un compañero. Los elefantes visitan donde murió el compañero incluso años después. O sea que también hay una especie de ceremonia después de la muerte. Ya, ¿no? Funeraria, claro. Claro, entonces todos esos principios, tanto en elefantes como lo que hemos dicho de los macacos, los chimpancés, etc., después nosotros los humanos, por una cuestión cuantitativa, porque tenemos más cantidad de ese sentimiento, podríamos decir. O más evidente, ¿no? Que se expresa de una manera claro, más evidente para nuestro lenguaje. Podemos desarrollar todo lo que viene después, ¿no? Y a partir de ahí, en base a pues, ese avance cultural, hemos ido desarrollando religiones. Pero lo principal es que esa religión, esos principios, por ejemplo, de la Biblia, no matarás, el no violarás, el no robarás. El no robarás. Todo eso, aparte que se aplica en el propio grupo, porque cuando hay guerras, por ejemplo, y tú tienes ese sentimiento patriota de ese es tu país, de pertenencia, te da igual que se haya muerto el otro. Lo hemos visto con guerras últimamente, pues, por ejemplo, en Israel y Palestina, pues unos que incluso disfrutan, que ya hay otras connotaciones, pero disfrutan de la muerte del otro. Sin embargo, castigan y penalizan muy fuertemente la muerte de uno de su propio grupo. Por ejemplo, en el caso de Israel, los propios judíos valoran muy por encima su vida a la del resto, por lo tanto son los únicos incluso que tienen en sus armamentos militares los tanques, ponen el motor delante porque protegen más la vida que el propio tanque. A otras culturas o otros países ponen el motor detrás. Fíjate que hasta qué punto ellos valoran su vida por encima de porque en caso otros recursos. De impacto, digamos que impactarían el motor antes que dentro de los operarios del tanque, ¿no? Eso es, lo que no pasa con otras culturas. Entonces, ¿pero qué pasaría si fuera un individuo que no fuera de su grupo? Que da igual. O sea, no es un recurso más o una baja colateral. Y por lo tanto, pues se han dado delitos de lesa humanidad precisamente por eso, por ese principio. Yeah. Pero lo que quería decir es que esos principios de la Biblia al final tienen un origen biológico. Algunos de esos principios, no todos. Claro, porque entiendo que al final las leyes morales suelen ir en gran sintonía con nuestra tendencia, digamos, natural. Sé que puede ser algo polémico a veces plantearlo en estos términos, pero si estas leyes morales fuesen totalmente antagónicas a nuestras tendencias, quizá tendrían menos probabilidad de prevalecer culturalmente, Eso ¿cierto? Es como si cogieras un vaso con varios dados dentro y hubiera, pues, los dados tuvieran 2 6 o 3 6 en 3 caras distintas y tuvieran un 1, por ejemplo. Cuando tú tirases los dados, habría más probabilidades que saliese el 6. ¿Puede salir el 1? Sí, pero lo más probable es que salga más 6 que 1. Entonces, es una cuestión estadística de que cuando se tiran los dados de la naturaleza, lo que sale es precisamente eso. Claro. Luego es verdad que en el caso de los humanos tenemos una gran capacidad de adaptación por también la adaptación cultural que tenemos y, por lo tanto, se pueden dar muchas circunstancias que están fuera de una única posibilidad. Es decir, que hay muchas posibilidades que se pueden dar dentro de nuestras leyes genéticas. A partir de todas esas leyes genéticas se puede dar una cultura que, por ejemplo, esté bien visto pagar impuestos, otra cultura que esté mal visto pagar impuestos. Y los impuestos no es algo que sea intrínsecamente biológico, pero sí que hay ciertas connotaciones que es justamente lo que decíamos. El sentimiento de igualdad, el sentimiento de libertad, es otro que también se da en otras especies. O sea, nosotros naturalmente ansiamos la libertad. Entonces, depende de cómo se moldeen esas instrucciones, se puede considerar pues, que tú estás favoreciendo las leyes del grupo o que tú estás favoreciendo leyes que van en contra del grupo y por lo tanto estás en contra de ello. Y ahí la moral tiene esa variabilidad, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues mira, si te parece, dejamos en stand-by la cuestión de la libertad, porque creo que puede ser muy interesante rescatarla un poco más adelante. Y sí que me gustaría preguntarte, siguiendo un poco la estela de esta temática del sentimiento de grupo, de pertenencia, ¿hasta qué punto crees que
la tendencia o la capacidad, ¿no?, que tiene el ser humano, que ha tenido ancestralmente, a integrarse en grupos, de algún modo fundamentarse, ¿no?, o constituirse en estos grupos de pertenencia. No sé si podríamos llamarle cierto tribalismo, ¿no?, según en qué contexto. ¿Hasta qué punto crees que esta tendencia guarda relación o no con la situación actual, atendiendo al panorama político, ¿no?, en el que estaremos de acuerdo en que vivimos ahora mismo, pues habitamos una realidad, ¿no?, en donde hay una polarización política muy evidente, pues hablando de hacer referencia al progresismo, al hacer referencia al conservadurismo, a la derecha. Y sí que parece, ¿no?, pues que hay una confrontación muy vívida, ¿no?, entre estos dos grandes bloques, y realmente cuesta incluso permanecer en algún lugar que no tenga nada que ver con estos dos grandes planteamientos, porque de algún modo sientes que las personas tienen una gran necesidad a vincularte rápidamente en cualquiera de estas dos trincheras para saber qué tipo de relación establecer contigo, dónde situarte, ¿no?, y sobre todo para saber si es que eres un aliado o un enemigo. Y parece pues que no hay tintas medias. ¿Qué te parece al respecto? ¿Qué tan humano crees que es este fenómeno, teniendo en consideración, pues, ¿no?, todo nuestro camino evolutivo? Pues no puedo evitar pensar en algo que se ha llamado a veces desfase entre lo cultural y lo biológico, en el sentido de que nosotros, con nuestras reglas biológicas, con nuestros instintos y un manual de instrucciones que nos servía para una sociedad cazadora-recolectora de 30 a 150 individuos, estamos ahora operando en un ambiente, en un nicho que no tiene nada que ver con ese nicho. Entonces, se están dando una serie de condiciones que, leyendo esas instrucciones, hay cosas que no terminan de encajar bien, ¿no? Veremos si esa adaptación, que era la cultura y la tecnología, terminará siendo algo desadaptativo o la nuestra propia extinción, o realmente estamos en un proceso de adaptación. No sabemos si estamos en el inicio de una nueva adaptación o realmente estamos en el inicio de nuestra extinción. Claro, porque la realidad que nos toca enfrentar ahora es muy diferente de pues, la realidad paleolítica, ¿no?, que es al final, durante todo el recorrido que hemos seguido a lo largo de la historia, como comentas muy bien, al final pues nos relacionábamos con grupos manteniendo relaciones simultáneamente con un máximo de 150 personas, y ahora nos vemos abocados a un escenario en el que vivimos en ciudades con millones de personas, y además pues tenemos acceso a las redes sociales, lo que multiplica esas posibilidades, las oportunidades y los riesgos, ¿verdad? Entonces, parece que tenemos que adaptarnos como muy rápido a un escenario que es todavía muy novedoso, ¿verdad? Sí, sí. Y justamente es lo que está pasando, ¿no?, con el tema de la tribu. ¿Quién es de mi tribu y quién es de la tribu contraria, ¿no? Creo que hay gente que está etiquetada con la palabra conspiranoico, que piensan que todo eso es un plan maquiavélico, que alguien está desarrollando, una élite que está desarrollando ese plan maquiavélico para llevarnos todos a no sabe bien qué. O hay gente que cree realmente que no hay nada de raro en lo que está pasando y que es un proceso normal y que nosotros pues somos algo más que otros animales o lo que sea. Yo creo que estamos en un punto intermedio en el cual hay ciertas personas que se aprovechan de ciertas circunstancias. En este caso es el sentimiento ese de pertenencia al grupo, el tribalismo, el sesgo de confirmación y una serie de sesgos. Y ya que ven la posibilidad, se aprovechan. No creo que tracen un plan y puedan, dentro de todos los factores que influyen, poder decir, vale, después de A vamos a B, después de B vamos a C. Explota las necesidades que observan, ¿no? Incluso creo que es el propio sistema que desemboca en estos resultados. O sea que al final, dentro de las variables que hay, si tú has tenido un ambiente en el que se ha fomentado que escales dentro de la jerarquía política, por ejemplo, por lo que sea, porque te has apuntado a juventudes de no sé qué partido, lo que sea, te interesa que al final, o sea, es una cuestión de intereses. Interesa mantener ese tribalismo, ¿no? Porque de algún modo dependes de este sostén de tu grupo de referencia. Si no tienes un grupo de referencia que
identifica a un adversario o un problema o un riesgo, pues el nexo de unión se puede diluir. Entonces este grupo permanecerá unido en la medida en la que tengan una razón para permanecer unidos o una razón por la cual oponerse en conjunto contra algo, contra un mal real o ficticio. De algún modo, si a ti te erigen como el líder o alguien que tiene la capacidad de ofrecer una solución, siempre podrás permanecer en el poder en la medida en la que este grupo se mantenga unido entre sí, ¿no? Y que quizá pues incluso esta dificultad que tenemos muchas veces en establecer diálogo con las personas que piensan diferente de nosotros también beneficia, ¿verdad? A las personas que se aprovechan de esta situación, que como dices, pues no tiene por qué responder a una conspiración, ¿no? Sino que hay algunas personas que deseosas de alcanzar el poder o de permanecer en él, velan porque esta situación continúe así o incluso se extreme todavía más, ¿verdad? Yo creo que es bastante una cuestión de prueba y error, porque creo que tendemos a malpensar muchísimo de nuestros dirigentes y a veces la respuesta más fácil es mediante la navaja de Occam, y es que en realidad son tontos. En realidad dentro de esa tontería pues van probando prueba y error y lo que funciona es lo que acogen. ¿Tú crees que son más tontos o más egoístas? Creo que como lo que les funciona es ser egoístas, no ser inteligentes, porque no es un sistema que favorezca que seas inteligente, sino que seas egoísta o que seas capaz de lo que sea. Tengas pocos miramientos. Eso Las personas con menos escrúpulos o quizás son quienes tienden a permanecer en el poder. Eso es. Entonces, como no es una cuestión de inteligencia, creo que se favorece otro tipo de aptitudes. El tema de la inteligencia pasa en un segundo plano. Entonces, una persona inteligente no tiene por qué ser la presidenta de un país. Entonces, sino la más hábil en poder escalar hasta ese puesto, en permanecer allí. De hecho, está demostrado que dentro de las élites, tanto políticas como corporativas, hay un porcentaje mucho mayor de psicópatas. Cierto. Entonces, se ve claramente como una serie de características están fomentadas por ese sistema. Y fíjate que al final, por ejemplo, el caso del Estado, que podría haber o podría ser en algún momento de nuestra historia, o lo ha sido, o podría ser una herramienta muy positiva para una serie de desarrollos o una serie de gestión económica del país o de gestiones tanto de exteriores como interiores, para la estabilidad de un país. Sin embargo, lo que está pasando es que esa herramienta se ha usado para otra cosa, para favorecer al poder, a las corporaciones o a los beneficios individuales de los que están ahí. Uh-huh. Y yo creo que hay una serie de mecanismos que se pueden implementar, pero no estoy ya seguro del todo hasta qué punto tiene que aparecer un sistema completamente distinto al que hay ahora, y por lo tanto tiene que haber una ruptura, un cambio total, o realmente el Estado puede ser una herramienta que no hace falta desprendernos del todo, ¿no? Que sea una herramienta necesaria. O sea, yo comparto, por ejemplo, yo sé que hay una batalla ideológica, por lo que decíamos de las tribus, una batalla ideológica entre los que creen que es necesario menos Estado y los que creen que es necesario más Estado, ¿no? Y que dentro de los que quieren más Estado subestiman la corrupción y el poder y cómo influyen los intereses de esos individuos que tienen las herramientas del Estado, y sobreestiman la parte positiva del Estado. Y al revés, creo que también se subestima la herramienta del Estado como una forma de gestión y se sobreestima la capacidad de empresas privadas de llevar una buena gestión por oferta y demanda y por un mercado libre de cómo funciona el mundo. Creo que hay un sistema que aún no conocemos que saldrá uniendo esas dos sensibilidades. Claro, ahí quería llegar. O sea, yo creo que como has identificado muy bien, ¿no? Existe esta disputa entre muchos otros temas, pues bien, este podría ser uno de ellos, el género podría ser otro de ellos, los nacionalismos pues podría ser otro. Realmente pues hay una multiplicidad de temas, quizás estos son algunos de los más candentes, ¿no? Los más populares. Pero claro, en este contexto, ¿qué crees que podemos hacer para
ser como menos impermeables, ¿no?, a las ideas de los demás y mostrarnos más abiertos a poder establecer un diálogo, ¿no?, un intercambio de ideas de manera más libre, menos agresiva, más sincera, menos prejuiciosa. Creo que hay dos cosas principalmente que se pueden hacer y que se han demostrado científicamente que funcionan. Una es un cambio de hábitos, de forma de vida. O sea, es decir, la forma en la que vivimos a día de hoy, en grandes urbes, con un trabajo de 8 horas, por las condiciones que son, porque al final la gente, pues si tú naces en cierta ciudad o tienes ciertas condiciones o quieres dedicarte a cierto trabajo, pues tienes las limitaciones que tienes. Pero si tú, en lugar de estar en esas condiciones, tienes un estilo de vida más centrado en un mundo más rural o más rodeado de un entorno más natural, y eso te hace, porque estoy 100% seguro, y además está demostrado científicamente, que eso te hace más consciente de todos los procesos de la vida, todos los procesos vitales, y te hace más consciente de cómo funciona la gente, porque tú sabes que si tú, por ejemplo, si tú sabes el proceso de construcción de una mesa, porque tú has podido construir una mesa, o has podido verlo o participar en algo así, tú sabes el valor que tiene esa mesa. Si tú no has construido nunca una mesa, ni has estado nunca en ese proceso de construcción, ni sabes lo que es la madera, en realidad, porque nunca has cortado ni un trozo de leña, tú no valoras esa mesa. Tú vas a IKEA, te cuesta tanto dinero y se acabó. No sabes ni que lo que tienes bajo las manos realmente no es ni madera, es un conglomerado de ciertas colas y plásticos más un poco de un residuo de una madera que ha sido 3 o 4 mesas antes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si nosotros conocemos todos los procesos de algunas cosas más vitales, más relacionadas con nuestra vida, por ejemplo, en ese caso entra el segundo punto, que es que si somos más conscientes de nuestra biología, de por qué los intereses prevalecen a las ideas, por ejemplo, incluso que esas ideas vienen construidas por nuestros intereses. O sea, tú puedes ser de una ideología X y lo que será más fácil de predecir qué ideología tienes será mirar tu grupo de amigos. Si tú cambias el grupo de amigos, lo más probable es que cambies de ideología o que no tengas esos amigos si no comparten tu ideología. Entonces, si tú entiendes todos esos mecanismos biológicos, todas esas reglas y esos procesos de los cuales no somos ni conscientes, será como aprender a hacer una mesa. Claro, entonces empezarás a valorar todo eso y serás más libre a la hora de tomar decisiones. Bueno, el caso es que no, o sea, yo entiendo que estás proponiendo como un contacto mayor con la realidad, ¿no? Porque al final los que habitamos las ciudades vivimos en una especie de anomia donde no somos muy conscientes de dónde estamos situados y qué es lo que nos rodea, cuál es ese punto. Te puedo decir una cosa porque, mira, es algo que le pasa a la gente que no vive estamos, por ejemplo, en Barcelona. Cuando yo vengo en Barcelona, yo me vuelvo a mi casa reventado. Estoy cansadísimo. No tanto por el trayecto, sino por todo en general. Exposición a estímulos. Eso es. Y la contaminación acústica, todo. Es una pasada, porque cuando tú estás viviendo aquí te acostumbras, no te das cuenta. Es como el mito de la rana en la olla de agua caliente, ¿no? Tú metes la rana y vas subiendo la temperatura y la rana se acostumbra, que en realidad no es así. Es un mito en realidad, sí. Pero bueno, en el caso de los humanos, en este contexto, es aplicable porque te acostumbras. Sin embargo, la esperanza de vida es menor en la ciudad. Por algo será. Estás teniendo un hándicap negativo que te está generando una serie de circunstancias que al final te pasan la factura. Tarde o temprano llega la factura. Si tú estás en un entorno como un entorno rural, más conectado con la naturaleza, te das cuenta de ese choque cuando vas a la ciudad. Y evidentemente yo no puedo evitar ir, igual que muchos no pueden salir. Están esclavos de esas circunstancias. Pero eso no significa que yo no deba intentar concienciar a la gente o que la gente no deba anhelar a un estilo de vida distinto. De hecho, si no recuerdo mal, no hace mucho se publicó un paper donde quizá no descubría nada nuevo, ¿no? Pero a veces necesitamos como replicar la misma hipótesis para que realmente
resulte suficientemente sólida como para tomarla en serio, ¿no? Donde se llega a la conclusión de que las personas tienden a tener un comportamiento más incívico, más reprobable moralmente en las ciudades, al parecer, entre otras cosas, porque hay una sensación de impunidad en la medida en la que estás en un entorno en el que estás rodeado de personas que no conoces y no te conocen. Por lo tanto, no pueden juzgarte, no pueden emitir ese juicio y eso no afecta a tu reputación. Y al final, pues la reputación es un elemento muy trascendental, ¿no? Incluso para ser compatibles con la vida, para incluso pues, poder establecerte en pareja, ¿no? Formar una familia en términos de reproducción, de supervivencia. Y sin embargo, las personas que viven en los pueblos no se encontrarían tanto con esta situación en la que no son conocidos ni conocen, y eso los animaría a tener un comportamiento más cívico, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tu planteamiento de realizar una migración inversa en lugar del pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo, bueno, pues tendría numerosos beneficios, lo que claro, entiendo que habrá personas que nos verán y pensarán que realmente no es sostenible que todo el mundo vuelva al mundo rural, ¿verdad? Sí, pero creo que ahora, gracias a la tecnología y si le damos un buen uso, que también es difícil porque hay personas que no están interesadas o que están interesadas en darle otro uso totalmente distinto, creo que se puede, a través de la tecnología, reindustrializar o pasar otro proceso de industrialización en el cual se pueda favorecer un estilo de vida como el que estoy proponiendo. Porque habrá muchos trabajos que, sobre todo el trabajo presencial en un centro urbano, no es tan necesario o cada vez lo será menos. Esa es mi apuesta para un retorno rural también por una falta de necesidad. No es necesario, y si el coste es muy alto en que yo tenga que estar aquí viviendo y trabajar aquí, lo lógico sería que yo priorizase trabajar online fuera o trabajar en un trabajo que no me requiera presencialmente en una ciudad. Y sobre todo, si ya te digo, si yo estoy valorando mis condiciones de vida y me doy cuenta de todas esas condiciones, como lo que estás diciendo tú, por ejemplo, el tema del civismo, en el caso de las ciudades, se da en mucho más porcentaje por una cuestión de demografía, que al final, si hay mucha más gente, es más probable que se dé el efecto espectador. El que yo pase algo, alguien ya solucionará el tema. Yo aquí, sí, como si yo no estuviera, no me miréis, yo no estoy. No te sientes responsable. No te sientes responsable, nadie sale a ayudar a una vieja que está cayendo ahí en medio de la carretera y nadie la ayuda porque el efecto espectador, alguien parará. Y pasan los coches y van girando y yo tengo prisa. Ya alguien que no tenga la responsabilidad. Sí, se va de la... Entonces esto en el pueblo, en un entorno más rural, donde una demografía de población con una densidad mucho menor, no es tan probable que pase. Porque si tú te encuentras con alguien y sois 4, ¿cómo será que primero que no actuéis uno de vosotros si no hay nadie más? Y si yo no actúo, estoy quedando fatal porque estos 3 me conocen. Entonces se da el efecto contrario, que es el que dices, esta es una oportunidad para subir mi reputación, para subir mi estatus dentro de la jerarquía. Y fíjate que eso, volvemos a lo de las reglas ancestrales que a día de hoy no se pueden aplicar. Es que, por ejemplo, hay muchos anarcocapitalistas que imaginan un mundo que podría funcionar siempre y cuando fuéramos 30 individuos. Porque hay un recuento de favores, porque la gente sabe cuál es el que tiene mala reputación. Entonces, en ese entorno se puede vivir incluso sin moneda, porque ya ha pasado, ¿no? Y al final, nuestros mecanismos biológicos, nuestro cerebro es prácticamente igual al de un humano primitivo de hace 150.000 años. Es más, los cambios que hemos tenido hasta el día de hoy, los últimos 10.000 años, han sido más una cuestión de... respecto a la inmunidad a ciertas enfermedades o a la alimentación, principalmente. Mutaciones genéticas que nos permiten comer cereales o determinados alimentos. Eso es. Más que a nivel de lo más primitivo que hay, que son esos instintos primarios como la reproducción, el sexo, la identidad, la familia, la sociedad gregaria que tenemos, que es otra de las características que juega en nuestra contra con el tribalismo que hay a día de hoy, ¿no? Mira, pues
partiendo de esto que comentabas ¿no? de hacer como este viaje, vamos a decir, 150.000 años, como comentabas, si tuviésemos la oportunidad de poder viajar en el tiempo y ir a buscar a un ser humano de hace 150.000 años y traerlo a la modernidad, ¿qué crees que sería lo que más le sorprendería, particularmente a una ciudad grande? ¿Lo que le sorprendería al humano de hace 150.000 años o al resto? Porque al resto probablemente... ¿Por qué no respondemos a las dos cosas? Al resto probablemente, si hubiera sido educado, ¿no?, tal como estamos a día de hoy, probablemente no se daría cuenta. Él se daría cuenta por ciertas intolerancias o quizá... sí, por no mucho más en realidad. Sí que es verdad que hay ciertas críticas, sobre todo pero ya te digo, creo que hay una parte ambiental, por ejemplo, en el caso de la bajada de testosterona, que últimamente está muy en boca de todos, es que nuestros padres y nuestros abuelos tenían niveles de testosterona más altos. Creo que hay un porcentaje muy amplio que se explica por la alimentación y los microplásticos, al final los disruptores endocrinos que nos encontramos. No solo por eso, sino por pues todos los aspectos sintéticos de plásticos microplásticos que nos encontramos, tóxicos que hay en ciertos alimentos. El estilo de vida. El estilo de vida. Todo eso hace que se dé esa disminución, ¿no? Entonces, dependería más del estilo de vida que siguiese esa persona que de la genética que tuviera, ¿no? Probablemente no nos daríamos cuenta el resto de humanos a simple vista. A simple vista. Y simplemente lo podrías ver, pues, con análisis genético, sobre todo de intolerancias y cosas así. Y poco más, la verdad, porque de estructura ósea es incluso complicado poderlo determinar. Y por lo tanto, sería bastante complicado. A nivel de epigenética sí que es verdad que se están descubriendo muchísimas cosas y quizá podrías ver que hay ciertas marcas epigenéticas que no tenemos o al revés, que él no tiene ciertas marcas epigenéticas que ya todos tenemos. El tema de, por ejemplo, el tabaco o otro tipo de tóxicos o estilos de vida anteriores de nuestros antepasados más cercanos, abuelos, padres, que ya están a día de hoy en marcas epigenéticas. Nuestro epigenoma, pues si tus padres o tus abuelos han fumado, tú ya tienes marcas epigenéticas, por mucho que tú no hayas tocado un cigarro en tu vida. Pues incluso yo me atrevo a arriesgar que todos esos tóxicos o esa contaminación, tanto del aire como acústica, ha podido generar, que eso ya es una hipótesis que estoy dejando ahora mismo aquí, pero ha podido generar ciertas marcas epigenéticas que a día de hoy nosotros tenemos. Claro, incluso hay algunos tóxicos que pasan de generación a generación, que quizá pues, no es algo observable en la genética, pero permanecen en el organismo. No sé si ahora voy a marcarme un triple, pero es posible que el bisfenol A sea uno de esos químicos, ¿no? Sí, incluso tengo entendido que a muchas mujeres se les recomienda tener hijos para deshacerse de buena parte de estos tóxicos, y porque inevitablemente pues serán sus hijos quienes hereden ¿no? esta carga de tóxicos. No deja de ser muy sorprendente. Entonces, alguien como individuo que sabe eso, por ejemplo, ¿qué puede hacer? No, si eres consciente de eso, puedes tomar una decisión más libre. En este caso, la decisión más libre será pues usar un tipo de sartenes o un tipo de material para la cocina que no lleve bisfenol. Tienes que realizar una planificación muy exhaustiva de todo lo que consumes, a todo lo que te expones. Es muy complicado. Es que es una dificultad. Pero dentro de lo que podamos hacer, pues puedes ir incorporando hábitos. Por ejemplo, si sales a hacer ejercicio, mejor salir en una zona donde haya naturaleza que en medio de una ciudad. Entonces, de acuerdo contigo, el volver a la naturaleza sería como una solución, ¿no? Para muchos de los problemas, trastornos, retos que plantea la modernidad. Entonces, ¿qué tan desvinculados crees o qué
qué tan alejados o qué tan hemos olvidado nuestros instintos más primarios, más ancestrales. Y si planteas este retorno a la naturaleza, ¿no crees también que a veces esto puede convertirse en un producto, ¿no? En forma de pues, determinados cursos, ¿no? O de... no sé cómo decirte, ¿no? Pero estos retiros espirituales que a veces se plantean en la naturaleza, que seguro que tienen muchos beneficios. No sé qué opinas de este tipo, hasta qué punto tú crees que esto puede formar parte de la solución o simplemente es una cuestión de marketing, o hasta qué punto una salida puntual a la montaña o un fin de semana puede tener un impacto significativo en ti. Claro. El tema de los cursos, los retiros espirituales, está bien dentro de lo que cogen cosas que están bien, otras cosas que son falsas o pseudocientíficas. Entonces, yo en un cómputo de lo que es bueno y malo, diría que es más bien bueno que malo, ya que la moda se dirige a eso, creo que en cierto modo nos beneficia. Ahora bien, depende de qué se proponga, no tiene por qué ser bueno en sí mismo. Es decir, puedes proponer 10 cosas y 5 son buenas y 5 no son tan buenas. Entonces, ¿dónde está el papel de lo que estamos diciendo, por ejemplo, ahora con todo esto? Pues precisamente esos que quieren usar ese marketing o generar negocio a través de esto, de esas retiros y todo eso, pues con más razón hay que sentar unas bases que realmente estén científicamente demostradas y con lo cual podamos beneficiarnos como sociedad de esos retiros o eso. Es verdad que ir una vez a la montaña, pues no, una flor no hace primavera, ¿no? Pero el que tú hagas una flor, otra flor, pues poco a poco es una serie de microdosis, ni que sea, que te pueden beneficiar. Claro, lo mejor sería cambiar totalmente el estilo de vida y centrarnos en unos hábitos más conectados con la naturaleza, como decía, ¿no? Pero dentro de las posibilidades que tenemos es algo a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Intentar llegar a ese estilo de vida. Entonces, ¿hasta qué punto estamos desconectados de nuestra naturaleza? Pues mira, fíjate que lo que nos dicen todos los estudios sobre ansiedad y depresión es que estamos en récords de la historia de la humanidad precisamente por esa desconexión, por ese desfase, porque de hecho en las ciudades se dan niveles de ansiedad y depresión más altos que en entornos rurales. De hecho, si no me equivoco, España es el país de Europa con mayor consumo de ansiolíticos. Fíjate. Y no sé, a nivel mundial, pues como a menudo estarán en el top 3. Probablemente. Entonces, no solo con el tema de ansiedad y depresión, se sabe también que los niños se desarrollan psicológicamente en un entorno rural de una forma mucho más enriquecedora que en un entorno urbano. Y tienen unas capacidades incluso antes de las que un niño en un entorno urbano desarrolla. Uh-huh. No solo eso, sino imagínate con el tema de la competencia intrasexual masculino y femenina. En un entorno urbano tú estás constantemente compitiendo con un porcentaje de población, o sea, mucho mayor del que estarías en un entorno rural. Es decir, hay una densidad mucho más alta y con lo cual también hay más competencia intrasexual, lo cual se traduce en números de ansiedad más altos, porque estamos constantemente compitiendo por eso. No obstante, quiero plantearte algo, y es que no sé hasta qué punto esto se respalda en datos o no, pero creo que muchos tenemos la impresión, sobre todo los que hemos vivido en pueblos, durante una etapa de nuestra vida. De hecho, ayer pues lo comentaba con un buen amigo, Uriol. Creo que muchas personas tenemos la impresión de que en los pueblos la gente consume muchas drogas. O sea, creo que tenemos la visión de que en la ciudad la gente tiene una vida muy desaforada, ¿no? Donde se entregan a los excesos, sobre todo pues el sábado por la noche, ¿no? También porque hay una oferta lúdica muy amplia. Pero bueno, no sé qué piensas al respecto, pero sí que creo que es bastante compartido por muchas personas que la gente en los pueblos consume muchas más drogas, o como mínimo experimentan más con ellas. Y ahí yo, bueno, pensando en el pueblo del que vengo, conozco varios casos de personas que han acabado en centros de desintoxicación por consumo ya sea de alcohol o drogas más problemáticas. Pues no lo había planteado, la verdad. No tengo ni idea de cómo está
los datos al respecto. Sí que es verdad que en la defensa de las drogas, que yo por supuesto no estoy a favor, ni quiero decir que nadie se droga ni nada por el estilo, pero es verdad que no solo los humanos nos drogamos y que durante toda la historia de la humanidad ha habido algún tipo de droga o algo de festejo, algún consumo durante el festejo o como algo ritual o como algo más ocasional, pero en general las drogas no son únicamente humanas y supongo que tampoco únicamente de los pueblos. No sé cómo están los datos en relación a... Vale, ¿por qué no nos cuentas esto sobre las drogas, ¿no? El uso que hacen de las drogas a algunos animales. Vale, pues el caso creo que es el más conocido, que es el de los delfines, por ejemplo, es que juegan, lo suelen hacer, juegan con algunos peces, intentándolos pasar y tal, y se ha visto que con los peces globo también usan a modo de juego. Juegan al waterpolo. Juegan al waterpolo, pero con el extra de que los peces globo tienen cierta toxicidad que cuando se pinchan pues les da como una especie de embriagadez y se ve que lo hacen de forma... deliberada. Sí, deliberada. Es como el popper de los delfines. Algo así. Y ojo con los delfines, porque son también muy sexuales. Muy sexuales. Y con el tema del sexo, en los delfines pues se dan incluso manadas de delfines que van a violar hembras. O sea, que hacen una especie de grupo de bad boys y van a por una hembra y la acorralan hasta que la hembra no ha copulado con todos los delfines machos, no la dejan en paz. O sea que con el tema de los delfines no son tan simpáticos como parecen a simple vista. Hay cosas bastante turbias de los delfines. ¿Y crees que ya sea entre los delfines u otros animales el sexo puede usarse, como ocurre en ocasiones entre los humanos, como moneda de cambio? Sí, o incluso como divertimento, ¿no? No quizá necesariamente con esa intencionalidad de buscar algo a cambio, sino buscar el encuentro sexual siendo consciente de bueno, pues el placer que produce y que no siempre vaya ligado a la reproducción, sean conscientes o no de este hecho. Totalmente. Para resolver problemas, los bonobos es el ejemplo más claro, que solucionan todos los problemas con sexo. Hay un conflicto, lo que hacen es tener sexo, por lo tanto sería como si tuvieran un lema que dice hacer el amor y no la guerra, ¿no? Entonces ese lema lo cumplen de la primera letra a la última los bonobos, ¿no? Y fíjate que justamente en los bonobos la jerarquía es más bien femenina, porque son lo más parecido a un matriarcado. ¿Por qué? Porque la hembra alfa, que tiene una serie de hembras beta, podríamos decir, que son las socias de menor estatus, y los machos son en realidad como un recurso más que tienen las hembras. Y las hembras se ha visto que usan el sexo para hacer coaliciones para ganar a otros machos, para que no se impongan otros machos. ¿Por qué? Porque los machos siguen siendo más fuertes físicamente. Entonces, ¿establecen alianzas con otros machos a través del sexo, quieres decir? Las hembras usan coaliciones entre ellas, entre hembras, para no ser manipuladas o usadas por otros machos. Es decir, si hay un macho que es más fuerte que una hembra, esa hembra busca una coalición con otras hembras para que ese macho no pueda imponer sus intereses. O sea, se alían entre ellas para evitar ceder a las exigencias de ese macho. Entonces, la gobernanza que tienen las hembras dentro del grupo es precisamente por esa gran cohesión social que tienen entre ellas. Sería la sororidad. La sororidad con todas las letras. Y claro, en los humanos se podría haber dado un proceso similar para acabar con los machos alfa, ¿no? Es como la betanificación o la revolución beta, que es que los machos de menor estatus habrían podido evitar que un macho de una fortaleza e envergadura superior pudiera imponer, o con un interés de imponerse sobre los demás, pudiera hacerlo, porque 3 o 4 machos con una comunicación tanto no verbal, que en el caso de los humanos es de las más altas que hay, tenemos una comunicación no verbal altísima, tenemos una serie de musculaturas faciales y la esclerótida de los ojos, que también es muy importante, una serie de características que nos dan un poder, que es esa comunicación no verbal que otros animales tienen en menor grado o no tienen.
En este caso se rebelan contra el despotismo. Se rebelan contra el déspota para que no pueda aplicar eso. Y de hecho, creo que, y estoy bastante convencido de ello, que la humanidad hay una guerra entre los déspotas y los cooperadores, los que ansian la libertad y los que quieren imponerse sobre los demás. Y llevamos así toda la historia de la humanidad, con la tecnología de por medio. A ver quién sabe usar mejor las nuevas tecnologías para imponerse sobre el otro o para liberarnos de ese. Y eso a día de hoy pasa igual. Tú intentas aprender y aprovechar la tecnología, nosotros, los que no tenemos el poder de decir cómo tienen que vivir los demás, de salir de esa rueda de hámster, ¿no? Y la inteligencia artificial es una de esas tecnologías que se podrá usar para liberar, para dar más conciencia a la gente, para tener más acceso a la información o para someterlos, porque puedes usar la inteligencia artificial para darle la información que tú quieras y que esas personas, esa masa, lo acepte como algo mucho mejor, o mucho más bueno, más certero, porque claro, es la inteligencia artificial. Lo mismo puede pasar con... Claro, se plantea como una fuente de información objetiva. Claro, depende de cómo se plantee. Si tú tienes una inteligencia artificial que es de código abierto, con lo cual nadie puede estar manipulando o haciendo que esa inteligencia artificial tenga unos sesgos determinados, eso también, a día de hoy, hay un debate en Internet que dice que la inteligencia artificial tiene que tener ciertos sesgos o que no hable de según qué cosas, para que tú no le puedas preguntar a la inteligencia artificial cómo enterrar a tu vecino, ¿no? Cómo deshacerte del cadáver. Pero ¿hasta qué punto realmente es así? ¿Hasta qué punto esa inteligencia artificial debe tener un sesgo? ¿O tú puedes tener ese acceso a la información libre y después que sea la persona responsable de lo que haga? Entonces hay ese debate, ¿no? La cuestión es que hay inteligencias artificiales que, más allá de tener estos sesgos morales que impedirían que algunas personas accedan a cierta información que les pueda llevar a cometer un delito, hay algunos sesgos de tipo político, ¿no? Sí. que condicionan totalmente la respuesta y por lo tanto el acceso a la información. Claro, depende de con qué información se haya entrenado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cuanta más información tenga la inteligencia artificial y más se pueda o con más información se pueda entrenar y de forma libre, que no sea algo premeditado, que alguien diga, no, esta información, esta no. Por ejemplo, pasa con las inteligencias artificiales que tienen un desarrollo en China, pues no sé si es, ahora no me acuerdo de cómo se llama, DeepSeek, por ejemplo. Tú le preguntas a DeepSeek si China es una democracia, te dice que sí, que es una democracia... Y busca una justificación. Sí, dice que no es una democracia como las occidentales más conocidas, que es una democracia especial, ¿no? Bipartidista. Sí, y te plantea una justificación para decir, y no puede aceptar en ningún momento que es una dictadura. Entonces, eso claramente está premeditado y ha sido entrenada esa inteligencia artificial. Y si aún así, con el entrenamiento, la inteligencia artificial dice, no, China, según lo que yo tengo entendido, es una dictadura, no te preocupes, que habrá alguien que dirá, no, nada de esto. En China no se habla de esto. Entonces, ese es el peligro. Que los que tienen poder, los déspotas, los que en su momento los podías tirar por un barranco entre 2 o 3, ahora no puedes hacerlo y se pueden aprovechar de esa tecnología. Entonces, por eso es muy importante tener la vista abierta, la mente abierta de las nuevas tecnologías y estar al caso de lo que pasa. Porque tú no te das cuenta y ya estás usando una tecnología que va en contra de tu libertad, de tu cooperación con el resto de individuos. Entonces, en este contexto, ¿tú interpretas que somos menos libres que en el pasado? Quizá yo creo que la libertad es uno de estos grandes fines, ¿no? que el ser humano pues, durante la historia siempre ha buscado llegar, ¿no? O que ha defendido o se ha movido o ha dicho moverse para la consecución, ¿no? de la libertad en muchas esferas, ¿no? Que yo creo que justo en la modernidad que se plantea las sociedades de una manera tan individualista, ¿no? se ansía esta búsqueda de la libertad especialmente individual y muchas veces pues, observamos una
rebelación consciente contra ciertos cánones culturales que se interpretan como imposiciones que irán en contra de la libertad individual, a pesar de que presumiblemente ahora seríamos una libertad excepcionalmente libre en la medida en la que nos hemos secularizado, ¿no? Y la religión ya no tiene un papel tan preponderante. Pero claro, yo creo que a la hora de la verdad todas las sociedades realizan una discriminación sobre lo que es correcto o lo que no, de cuál es la conducta deseable, cuál es la indeseable. Todas las sociedades generan unas expectativas sobre ti como individuo, como hombre, como mujer, como persona de una clase social determinada. Entonces, creo que quizás es más complejo de cómo a veces se plantea. Ahora quizá tenemos esta complicación de la tecnología, ¿no? Cómo encaja la tecnología, ¿no? en esta cuestión de la libertad. Entonces, ¿qué interpretación hace sobre todo este caso? ¿Cómo crees que encajan las piezas? Creo que lo que ha pasado, Carlos, es que se ha confundido, ha habido al menos dos generaciones, sino tres, que han confundido la libertad con la comodidad. Creo que se les ha vendido que tener más comodidades, tener una tecnología que te permita lavar los platos, lavar la ropa, tener luz a más horas del día, realmente no te ha otorgado más libertad, sino más comodidad. Y precisamente la comodidad lo que hace es construir un mundo en el cual no se lucha por la libertad, no se lucha por esos aspectos, esa tecnología que te permitía llegar a más información o te permitía tener más posibilidades de vivir. Pero aparentemente la comodidad no te ofrecería la oportunidad de poder concentrar tu tiempo y esfuerzo en alcanzar esa libertad. Al contrario, porque fíjate que para mantener esa comodidad tú tienes que aceptar una serie de términos y condiciones que te impiden ser libre. Entonces, es un biohack negativo en el sentido de que te venden algo, tú lo compras porque al fin y al cabo tu instinto te lleva a la comodidad, a bajar el nivel de recursos que inviertes en tus cosas del día a día, pero sin embargo tiene un output, un handicap que te devuelve como algo en contra de tu libertad. ¿Por qué? Tú en la ciudad tienes todas las comodidades posibles. Sin embargo, ¿qué tienes que aceptar? Tienes que aceptar una serie de condiciones que no están inscritas que a largo plazo te hacen menos libre. Te dan muchas posibilidades para que tú al día a día puedas comer cualquier tipo de comida en el mundo. Ese sería un ejemplo, la capacidad de poder elegir una comida como hoy que hemos comido en un restaurante hindú, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo comer en un restaurante hindú en mi casa, por ejemplo, o cerca de mi casa. O sea, tengo que venir aquí para comer en un restaurante hindú. Entonces, en esa medida, ¿crees que una persona que viva sola en el campo es alguien libre? Alguien que, pues que no esté rodeada de naturaleza y no conviva con nadie más? Por ponerme en el caso contrario absoluto, ¿eh? Creo que hay un problema ahora que tampoco permite que una persona en esas condiciones sea libre como lo sería en unas condiciones en las que se favorezca ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque por mucho que yo viva en el campo, en una casa, en medio de un entorno natural, no es el contexto en el que yo debería estar viviendo. Porque el contexto en el que debería estar viviendo yo es con un grupo social gregario, una familia fuerte, un núcleo fuerte, familiar y de amigos que favorezcan a que el estilo de vida que sigo no solo esté en contacto con la naturaleza, sino que esté en contacto con el resto de la sociedad. Y lo que está pasando a día de hoy es que o eliges estar en contacto con el resto de la sociedad o estás en un entorno más conectado con tu naturaleza. Por eso mi implicación en insistir sobre esos conceptos para que la gente se dé cuenta y se pueda volver a un estilo de vida que realmente nos haga libres. No cómodos, sino libres, responsables de nuestros actos, porque la comodidad no va acorde a la responsabilidad. Cuanto más cómodo estás, menos responsable eres. Cuanto más cómodo estás, más controlado sueles estar. Si yo salgo a la calle, habrá 3 cámaras que me habrán apuntado al cruzar la esquina. Habrá 30.000 reglas que yo tendré que cumplir. En un entorno natural, las reglas que tienes que cumplir son las que van acorde a tu moral, no las que están establecidas por una jerarquía o un líder déspota, sino las que las personas cooperadores del entorno, los vecinos, cumplen. De hecho, en el día a día,
constantemente estamos viviendo en una especie de anarquía social, en el cual la gente, no hay nadie que esté diciendo tú tienes que hacer esto, tú haces la cola en el supermercado, haces la cola donde vayas, por una especie de reglas sociales que nosotros nos imponemos, pero no porque venga un líder y te diga lo que tienes que hacer. Sin embargo, lo que está pasando a día de hoy es que esa herramienta que era el Estado está siendo usada para imponer unas reglas que no van incluso acorde con nuestra forma de ¿Crees vivir. que es el Estado quien impone esas normas o crees que es el mercado? Tenemos que tener en cuenta también que tenemos un escenario en el que el mercado, grandes empresas, se presentan con un capital mucho mayor al de muchos países, ¿no? ¿Haces alguna diferencia entre una cosa y la otra? ¿Crees que no tiene interés? Creo que hay varios poderes. El poder político, el poder económico y el poder mediático. Los tres suelen estar en una especie de conflicto de intereses, pero no a la vez. Es decir, en muchas ocasiones los intereses terminan siendo los mismos, porque en esos tres poderes siempre el interés es mantener a la población lo suficientemente satisfecha, pero lo suficientemente callada para que esté tranquilita y lo suficientemente pobre para que nosotros sigamos con nuestro poder mediático. Por lo tanto, la libertad de expresión estará limitada. Nuestro poder político, nosotros no tenemos acceso a nada de la política, y el poder económico. Tú no podrás ser nunca rico porque a la que intentes sacar la cabeza la cortaremos por aquí. Con burocracia, con regulaciones, con lo que sea. Entonces, no puedo poner yo una línea firme de hasta aquí es el poder político, hasta aquí es el poder corporativo, el poder de grandes empresas, hasta aquí es el poder mediático. Hay que tener en cuenta también que las grandes empresas sostienen muchas veces al poder político, ¿no? En cuanto a que hay una relación de dependencia. Y el poder político o las empresas a través del poder político tienen también el poder mediático. Al final los medios de comunicación responden o permiten que se abran debates de lo que está establecido que se hable. Y bueno, y todo eso es aprovechándose de unas reglas que en las que influye nuestra biología con un porcentaje enorme, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas reglas biológicas que están imperando y cómo podemos usarlo dentro de las circunstancias que tenemos para ser más libres, ¿no? Y en eso está la lucha, y eso es uno de los motivos por los cuales pues, estar en este podcast o crear este podcast nos sirve para concienciar a la gente y para hacer de una forma consciente, pues más libres, ¿no? ¿No te da la impresión de que estamos teniendo esta conversación en forma de producto en cuanto a que, vivir en la sociedad moderna suscita una serie de inquietudes que ahora pues estamos planteando progresivamente, ¿no? ¿Y no te da la impresión de que esto se ha producido porque alguien en algún momento dijo, hey, espera un momento, vamos a dejar de cazar y de buscar frutos y vamos a empezar a sembrar? ¿Qué te parece? Yo lo veo mejor, ¿no? Entonces, con el inicio de la revolución agrícola, las sociedades se sedentarizaron, se constituyeron los pueblos, las ciudades, nos volvimos locos. Y la pifiamos, y a partir de ahí nos vemos en la obligación de tener que realizar estas disquisiciones, ¿no? De devanarnos los sesos para tratar de interpretar la realidad y para tratar de ofrecer nuestra aportación, nuestra solución o invitar a la reflexión. Y es todo porque un señor dijo, no, espera un momento, vamos a plantar trigo, que yo creo que va a ser mejor que buscar moras entre las zarzas. Sí, totalmente. Y fíjate que los mensajeros, y son las hormonas, esos neuromoduladores, siguen imperando en cómo nosotros actuamos. Por ejemplo, la testosterona nos empuja a competir. Eso que nos empuje a competir, esa competencia por el estatus con un contexto social y cultural, pues por ejemplo, nos hace abrir un podcast, aunque no lo creamos, ¿no? Porque nosotros competimos para el estatus. Yo tengo que decir esto de una manera que quede bien, de una manera que genere suficiente atracción a la gente, interacción. Entonces, y la gente lo mira para aprender algo o para entretenimiento, pero siempre dentro de la tribu y para mantener esa saciedad de nuestros instintos. Entonces, actuamos con nuestros instintos. Y tenemos este mundo tan raro, ¿no? Con ese desfase que teníamos, ¿no? De ahora no, a lo mejor no estaríamos compitiendo con un micrófono en la mano, no estaríamos
hablando aquí delante, sino que si no se hubiera dado la revolución agrícola, estaríamos intentando planificar la siguiente estrategia para ver si esta semana o este mes podemos cazar ese mamut que llevamos pues un día o dos intentando perseguirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la estrategia que seguiremos para cazar este mamut? ¿Cómo usaremos esta tecnología para cazar este mamut? A día de hoy, el mamut es esa libertad que ansiamos porque la perdimos en su momento, ¿no? Y desde la revolución agrícola es verdad que se perdieron las sociedades igualitarias que teníamos y empezó, o al menos es lo que se ha estado hipotetizando hasta el momento, aunque se dice que fue más tarde, no durante la revolución agrícola, sino que ahora hay gente que está empezando a decir que puede haber sido más tarde, que se acumuló recursos más tarde y fue la acumulación de esos recursos ya, el excedente desigual de producción. Eso es. Fue esa acumulación de recursos desigual o el monopolio el que hizo esa desigualdad, ¿no? Al final, si tú conseguías tener suficientes recursos para que el otro no pudiera salirse con la suya y al final pues conseguir comprarle de alguna manera con protección o con lo que sea, ahí puede empezar un sistema desigual, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no?, que si nosotros a través de los registros etnográficos, ¿no?, bueno, pues observamos que las sociedades, digamos, puras de cazadores-recolectores que no se han sedentarizado, no tienen líderes y no están estratificadas, ¿no? Al final, pues siempre hay personas que en un contexto u otro tienen más influencia, pero el asumir una responsabilidad y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones es un riesgo también, ¿no? Porque estás siendo juzgado como un individuo válido y si por culpa de tus decisiones el grupo comete un error, pues tú serás el principal damnificado, ¿no? Y de hecho, en ese contexto no trabajábamos 8 horas al día. Y de hecho la palabra trabajo no debe ser un divertimento. Eso. Entonces, bueno, somos más libres que antes. A mí me parece que no, que tenemos más comodidades. Por suerte tenemos una esperanza de vida mayor. Que ojo, porque hay mucha confusión con esto. Hay mucha gente que cree que tener una esperanza de vida mayor es que todos vivamos más. No significa que hay menos mortalidad infantil, que hay ciertas enfermedades que ya... Incluso vivir más a veces supone pasar 15 años de tu vida con Alzheimer en un geriátrico. Entonces, bueno, más no significa mejor necesariamente. Eso es. O sea, que hay gente que cree que no había personas de 60 años cuando éramos cazadores-recolectores y se ha constatado mediante estudios osteológicos, mediante perfiles biológicos de ciertos individuos que realmente había personas ancianas y que incluso que habían sido curadas de traumatismos y de enfermedades que han sido curadas o usando medicina de ese tiempo, a través de plantas medicinales o lo que sea. Es decir, que cuando éramos cazadores-recolectores también se usaba la tecnología para ayudar a los mayores y ayudar a los enfermos. Tampoco es un invento moderno el que ayudemos a la gente. Claro, es que a veces cuando pensamos en el Paleolítico tenemos como ese imaginario donde las personas vivían como de una manera muy descarnada, donde había una competición feroz, que sí que había competición, pero es más bien a través de los diferentes grupos. Pero bueno, al final la solidaridad grupal era elemental para la supervivencia, ¿no? Ojo, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, pues por sus creencias, o porque lo habían leído en libros de... Supongo que ha habido antropólogos que han hablado de esto, de que en la época cazadora-recolectora, antes de la revolución agrícola, en realidad la mayor parte del tiempo eran violaciones y guerras entre nosotros. Y no existía el tiempo libre, que eso es algo que se suele decir con mucha frecuencia y realmente, bueno, a ver, observando las sociedades de cazadores-recolectores en la actualidad, la gran mayoría de ellos dedican, y depende de qué queramos interpretar, ¿no?, pero dedican menos tiempo que nosotros al trabajo, ¿no? También una cosa es trabajar 8 horas en una oficina y otra, pues quizá en casa hacer tu huevo frito, hasta qué punto ese huevo frito que te estás haciendo forma parte de esas horas de trabajo, porque si las contabilizamos, incluso la diferencia entre el tiempo que nosotros dedicamos a trabajar en las sociedades modernas y los cazadores-recolectores, pues sería más amplia, y la mayoría de los cazadores-recolectores con 30, 25, 20 horas de trabajo diario tienen todas sus necesidades cubiertas. Totalmente. Es muy curioso, ¿no? Tengo ganas de hacerte también la entrevista. Sí, la haremos pronto. Pues muchas gracias por esta charla tan gratificante. Espero que haya sido del interés de los espectadores, que no dudo que habrá sido así. Y quería proponerte, bueno, pues que propongas, ¿no?, a los espectadores, pues
por qué razón valdría la pena permanecer atento al podcast o echarle un vistazo al siguiente programa. No, gracias a vosotros y a los espectadores, que sin vosotros no podríamos hacer esto. Es un proyecto nuevo en el cual tenemos ya entrevistas con doctores de primer nivel sobre varios temas, genetistas, sociólogos, de todo, biólogos, filósofos. Es decir, aquí en este programa Soma vamos a hacer distintas secciones en las cuales vamos a tener este tipo de entrevistas y debates también con Vila Dixit, Carlos Argaver y la polilla de Darwin, yo mismo, Aleix Canamasas. Entonces, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.